intención de trabajar con criterios de calidad. Y si toma la decisión de hacerlo, entonces tiene que empezar, hemos mencionado, por planificar esa calidad de atención, emitiendo, ¿no?, políticas de calidad institucional, es decir, un pronunciamiento de la institución hospitalaria en donde reconoce la calidad de atención como un factor importante para el tratamiento de los pacientes, para tener mejores resultados, para tener mayor eficiencia en la gestión y lograr una satisfacción mayor de los usuarios. Luego hay que incorporar, hemos dicho, en los planes estratégicos y planes operativos, actividades y situaciones que tengan que ver con calidad de atención. Por ejemplo, en el plan estratégico tendrá que haber una línea estratégica que diga que el hospital de Recording stopped.
Disculpen, jóvenes, pero otra vez una falla de conexión en la computadora. Tengo que cambiarla, así que si ahora me escuchan bien y tienen imagen, si me pueden confirmar, por favor. Se escucha, doctor, pero aún no está presentando pantalla. Ah, todavía no estoy compartiendo. Alejandra y Yanes está. Alexandra. Alejandra, ¿estás conectada, por favor? Es que Alejandra está ahorita como hospedera y mientras no me pase la función no voy a poder compartir. Alejandra y Yanes, ¿alguien le puede llamar? Sí, doctor, perdón. Ah, ¿me puedes pasar el hospedaje, por favor? Claro que sí, ahora mismo. Por defecto siempre queda con alguien cuando me desconecto. Gracias. Listo, entonces, vamos. Recording in progress. Vamos. Ok, estuvimos ahí. Si ya tienen la imagen, entonces seguimos. Estábamos recordando nada más, ¿verdad? Que cuando alguien empieza a trabajar con calidad de atención, tiene que emitir, hacer conocer sus políticas institucionales de calidad, tiene que incluir en su plan estratégico que va a desarrollar calidad de atención y tiene que colocar en los planes operativos anuales actividades concretas de calidad de atención. Por ejemplo, capacitación en calidad, creación del Departamento de Gestión de Calidad, protocolización de la atención, encuestas de satisfacción, ¿sí? Auditorías y todo. El POA entonces tiene que estar bien especificadas las actividades y luego recién se puede hacer el control de calidad por parte de la dirección ejecutiva del hospital. De sus unidades de calidad tienen que ocuparse del monitoreo de la calidad, la supervisión y sobre todo el seguimiento de ese POA, ¿no? Que se cumpla cada año lo que se ha inscrito en el POA. A lo que nos vamos a dedicar ahora es a este componente de aquí abajo, garantía de calidad, aseguramiento de calidad, en donde vamos a ver todos estos aspectos: estandarización, auditoría, acreditación y evaluación de tecnología. Son los cuatro aspectos que son importantes para garantizar al paciente, para garantizar a la población que atendemos, que estamos garantizando una atención de calidad, que le estamos asegurando una atención de calidad. La última etapa ya dijimos que es cuando la institución ya está acostumbrada a trabajar con calidad, pero que es normal que en toda institución algún procedimiento o proceso pueda tener fallas y por lo tanto se debe trabajar el mejoramiento continuo de la calidad. De esa manera garantizamos que funcione
todo nuestro sistema de gestión de calidad y podemos inclusive hacerlo certificar, como hemos visto en la anterior clase. Entonces empezamos con estandarización. ¿Por qué se busca estandarizar? Estandarizar es un proceso de elaboración, aplicación y mejora de normas que se aplican a distintas actividades. Estas pueden ser inclusive actividades científicas, médicas, pero también industriales o económicas con la finalidad de ordenarlas y mejorarlas, ¿no? Entonces, de ahí es que nace esta International Organization for Standardization, ¿no? La ISO, o también, antes también se podía traducir esto como estándares internacionales para las organizaciones. Entonces, en la ISO, estandarizar tiene por objeto establecer ante problemas reales o potenciales disposiciones destinadas a uso común y repetitivo. La atención de pacientes es repetitiva, ¿no? Entonces, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en la institución que pueda ser de tipo tecnológico, político o económico. Estandarizar en las empresas productivas, la industria, es fundamental. Ellos siempre estandarizan los materiales o productos que elaboran y ponen a disposición de la gente. A ninguno de ustedes les gustaría que cuando compren zapatos uno sea más chiquito que el otro, uno sea más oscuro que el otro, uno sea más rígido que el otro. O sea, cuando el producto no está estandarizado, no es, no es algo que sale bien. Es, por ejemplo, que si ustedes van al mercado y quieren comprar, por ejemplo, chorizos para San Juan, ¿qué van a pensar si cuando les exponen los chorizos de una determinada marca, estos tienen distinto tamaño, distinto grosor, distinto color? Entonces, uno dice, pues eso no está estandarizado, o sea, si están produciendo como sea, como les sale. Entonces, en la industria, la estandarización busca unificar que todos los productos sean de la misma calidad, el mismo grado de elaboración, la misma presentación. Estandarizar en salud también va por ese camino, ¿ya? Porque buscamos nosotros primero simplificar un procedimiento determinado, una atención determinada, reducir modelos hasta quedarse con los más necesarios, unificar, que es lo más importante, y esto permite el intercambio a nivel internacional. Si mi empresa estandariza bien el producto y se certifica ese producto con la norma ISO, puedo vender afuera, puedo competir en mercados en otros países porque estoy cumpliendo los estándares internacionalmente aceptados. Hoy en día nuestra facultad está acreditada por cuarta vez al Mercosur, al COSUR, y eso les permite a ustedes que cuando se van a la Argentina, por ejemplo, su proceso de convalidación de título es rápido, porque como estamos acreditados y hemos demostrado que cumplimos con los estándares internacionales, los otros países del Mercosur ya no necesitan revisar. Ya no tienen que revisar contenidos en detalle, o horarios, horas, carga horaria, nada, porque está estandarizado. Y nuestra certificación de acreditación así lo garantiza también. Y luego buscar la especificación, que busca evitar errores de identificación creando un lenguaje claro y preciso. Cuando yo trabajo un protocolo de atención, por ejemplo, fíjense, un protocolo de atención clínica ahora, estoy estandarizando, ¿no? Los protocolos de atención son documentos que señalan los pasos a seguir que están convenidos entre los interesados ante un problema asistencial. Y es normativo, con gran nivel de detalle, y no te da alternativas de salirte de ellos. Tienes que cumplir el protocolo. Entonces, si hemos ejecutado un protocolo, estamos garantizando primero que
paciente va a recibir siempre el mismo tipo de atención. No importa qué médico lo atienda, no importa qué personal esté a cargo de él, cumpliendo el protocolo va a ser lo mismo, se va a unificar el manejo. Cuando se trata de protocolos que están asociados a la práctica clínica asistencial, se conocen como protocolos de atención clínica, ¿ya? Entonces, en Bolivia también nosotros estamos trabajando eso, como vamos a ver. Entonces, un protocolo de atención ya es una norma estructurada sobre el manejo de una determinada situación de salud, patología, enfermedad, ¿no? Esto incluye medidas de promoción, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, seguimiento y control, e inclusive hasta el manejo de complicaciones y terapias de rehabilitación. Si está protocolizado, hay que seguir los pasos. Nada más, los odontólogos, por ejemplo, cuando hacen un tratamiento de conducto, por ejemplo, muchos de ustedes ya han debido pasar por esa atención clínica odontológica. Todos tienen que seguir un procedimiento, paso a paso, utilizar el instrumental que indica el procedimiento, ir haciendo uno por uno los pasos ordenadamente, y de esa forma garantizan una atención estandarizada. Porque todo lo que está normado, todos esos pasos que van a dar en la atención del paciente, están plenamente respaldados por evidencia científica, ¿ya? Entonces, los protocolos de atención, se posee un listado ahí de técnicas y recursos para un proceso de atención, y este pretende garantizar efectividad con el menor riesgo y, si es posible, con el menor costo. Es una guía operativa, es decir, debo seguir eso. Cuando yo hago investigación clínica, por ejemplo, un ensayo clínico aleatorizado, o sea, todos tenemos que actuar, pues, es de acuerdo al protocolo de investigación, ¿verdad? Puede estar un médico, una enfermera, otro médico, etcétera, pero tienen que seguir el protocolo. Ya, desde que llega un paciente que va a ser ingresado al grupo de estudio, tiene que seguir un protocolo. Eso me garantiza la calidad de de la selección, de la incorporación de nuevos pacientes al estudio. Ahora, cuando está todo protocolizado, también me ayuda eso a evaluar el cumplimiento del protocolo. Por eso se dice que es un parámetro de medición que está establecido por las unidades de salud con el propósito de establecer comparaciones de la calidad de atención brindada a los usuarios que piden estos servicios. Entonces, estos protocolos se presentan a veces como documentos que señalan los pasos ante un problema asistencial, hemos dicho con carácter normativo, es decir, hay que hacerle caso, salvo que el paciente presente algún tipo de situación que nos obligue a nosotros a dejar el protocolo y hacer el tratamiento de acuerdo a lo que está presentando ese paciente. Pero las patologías prevalentes son las que mejor pueden estandarizarse, porque son las patologías que más veces van a llegar a nuestro servicio. Y por lo tanto, lo primero que le vamos a hacer al paciente que llegue con una determinada patología es lo que dice el protocolo. Ya, salvo que ese protocolo no funcione como esperamos, el paciente presente alguna situación adicional o complicación, entonces recién nos podemos salir del protocolo y manejar el caso como se debe, como tengamos que hacerlo. En la elaboración de estos protocolos se aplican conocimientos y tecnologías de reconocida eficacia, por eso son confiables. No es un invento, no es que a alguien se le ha ocurrido hacer el protocolo, ¿no? Está basado en evidencia científica, ¿no? Entonces, y pueden inclusive adaptarse a la cultura o idiosincrasia de la población y muchas cosas. En Bolivia, nosotros tenemos las NAC, las normas nacionales de atención clínica, ¿no? Norma de atención clínica
que están basados, como ven ustedes, muchas de ellas en evidencia, información científica que se ha obtenido por la búsqueda sistemática de acuerdo a una pregunta clínica específica. Están basadas a veces en recomendaciones clave, que una acción con el mayor impacto en el diagnóstico, tratamiento o pronóstico, que reduce la variación de la práctica clínica, o una recomendación simple, ¿sí? Una acción desarrollada de forma sistemática para ayudar a los profesionales a tomar decisiones. O a veces utilizamos los puntos de buena práctica, ¿no? Son sugerencias clínicas realizadas por consenso de expertos, ¿no? Y cuando la información obtenida de la búsqueda no ha sido buena, o sea, no hemos llegado a tener información en la literatura médica, o es información controvertida, inexistente o de muy baja calidad, entonces a los profesionales de salud con mayor experiencia les vamos a pedir sus puntos de buena práctica, o sea, que nos sugieran cómo podemos eh, enfocar la atención de pacientes. Fíjense cómo cuando se protocoliza también se puede trabajar con árboles de decisión, ¿no? Por ejemplo, acá tienen un diagnóstico y tratamiento inicial en apendicitis y embarazo en mujer embarazada, ¿no? Ahí les dicen, ¿no? Si se sospecha clínicamente de apendicitis y cuenta con estudios de imagen, si no cuenta, pues tiene que hacerlos, ¿verdad? Si cuenta, entonces el ultrasonido es de elección o resonancia magnética o tomografía computada. Si se ha confirmado el diagnóstico, entonces dice, se va a proponer una laparoscopía, ¿sí? Si el hospital cuenta con equipo de laparoscopía, se procede. Si no, ni modo, vamos a tener que hacer una laparotomía para la confirmación diagnóstica. Y si se confirma la apendicitis, hacer la apendicectomía, ¿no? Entonces, hay que seguir esos pasos, ¿no? O sea, yo no me puedo saltar estas cosas, yo no me puedo ir a hacer una laparotomía sin haber hecho estas cosas previas, ¿ya? Porque lo más recomendable es el manejo por laparoscopía en un embarazo, ¿ya? Pero no me puedo saltar las cosas, ¿no? Si no se confirma, por ejemplo, la apendicitis, entonces hay que vigilar a la paciente nada más, ¿sí? Entonces, seguirla en su control prenatal, punto. Otros elementos que utilizamos hoy en día y que se constituyen en la mejor forma de actualización del conocimiento médico son las denominadas guías de práctica clínica, que son, fíjense, casi igual que un protocolo, pero en este caso estamos hablando de un documento mucho más grande, mucho más elaborado, que contiene instrucciones, directrices, afirmaciones o recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a los profesionales de salud, a los médicos, por ejemplo, y a los pacientes, en algún caso, a tomar decisiones sobre la modalidad de la asistencia sanitaria apropiada para las circunstancias clínicas específicas. Pero fíjense, las guías de práctica clínica pueden ser de tres tipos. Las basadas en opinión de expertos, que no usan una metodología estructurada, que pueden tener ciertos sesgos, demuestran. Las basadas en consenso. En un hospital, por ejemplo, todos los cardiólogos, todos los cirujanos, todos los pediatras en una especialidad determinada pueden reunirse, pueden ellos discutir y elaborar un protocolo en consenso, ¿no? Cada quien opina de acuerdo a su escuela, a sus conocimientos, a su experiencia, y en consenso van definiendo cómo se va a hacer el manejo de una determinada patología prevalente en el hospital. Y obviamente vienen también las guías de práctica clínica basadas en evidencia, que son las que se publican normalmente en los portales médicos, en ciertos portales especializados en guías de práctica clínica y que también van actualizándose. El
contenido, el índice de una guía de práctica clínica es realmente más completo, porque empieza desde la epidemiología de la enfermedad, todo lo que actualmente se conoce sobre su comportamiento epidemiológico, luego empieza a enfocar todo el componente clínico de signos, síntomas, que actualmente se consideran los más importantes. Se hace una revisión de todos los métodos diagnósticos recomendados en la actualidad y se llega inclusive al tratamiento, ya sea farmacológico o quirúrgico, también tomando en cuenta la última evidencia científica publicada en el mundo. Por lo tanto, son documentos que si ustedes en este momento buscan en el Internet, van a encontrar como guía de práctica clínica, por ejemplo, para el asma, para la diabetes, enfermedades que son de alta frecuencia, hipertensión arterial, por ejemplo, y les va a servir a ustedes hasta como una forma de actualización de sus conocimientos, porque todo lo que van a leer en ese documento de guía de práctica clínica es lo último, es lo que ahora se conoce y se reconoce como lo último en evidencia científica. ¿Ya? Entonces, hay, entre guías y protocolos puede haber diferencia, claro, porque la guía es un documento más general, el protocolo es específico para los pasos que hay que hacer en la atención. La guía es más prescriptiva, es decir, es, les ayuda a ustedes a actualizarse, tomar decisiones. En cambio, el protocolo es algo que tengo que cumplir sí o sí. La guía me da una flexibilidad clínica, en cambio, el protocolo es rígido en su aplicación. La guía es basada en la síntesis de conocimiento. El protocolo puede no necesariamente ser basado en conocimiento, pero puede, si se basan en guías previas, puede ser. La guía tiene una metodología sistemática, los protocolos es más de sugerencia de expertos. Los atributos y objetivos son definidos. Aquí hay una indefinición en la elaboración. La guía es un consenso a posteriori, después de haber revisado literatura médica. El protocolo es un consenso a priori, antes de empezar a manejar un paciente con una X patología, yo debo buscar el protocolo de atención. Ambos pueden ser multidisciplinarios. Las guías, por esencia, son multidisciplinarias, es decir, varios médicos de distintas especialidades van participando, aportando en esa revisión bibliográfica y luego en la redacción de la guía. Fíjense ustedes, normas de atención, protocolos, las NAC son las normas de atención clínica en Bolivia, normas técnico-científicas como las guías de práctica clínica y las normas administrativas que también hay que tomarlas en cuenta, ¿verdad? Para el uso de medicamentos, el uso de métodos diagnósticos, etcétera. Todos ellos son parte del sistema de calidad. Es decir, en un hospital tienen que haber protocolos estandarizados, por lo menos en las patologías más prevalentes. ¿Cómo se sabe cuál es la patología prevalente? Ustedes piden al estadístico en el hospital y dicen, danos las 5 o 10 primeras causas de consulta de emergencias. Cuando nos dice, son las 5 causas de consulta más frecuentes, lo ideal es que hagamos protocolos, protocolicemos la atención de esas 5 primeras causas. ¿Por qué? Porque eso es lo que más viene a nuestro hospital y porque unificamos el manejo, estandarizamos el manejo. Obviamente el protocolo no te obliga a seguir de manera rígida, aunque el paciente no responde. Hemos dicho, si el paciente no responde al protocolo de manejo, nos salimos del protocolo y hacemos lo que tenemos que hacer como médicos también. Pero en tanto las cosas vayan bien, en la mayoría de los pacientes los protocolos funcionan, ¿ya? Y las guías de práctica clínica también
son elementos que ayudan mucho a actualizarnos y a cambiar nuestros manejos en el hospital. Entonces, estandarización, protocolos y guías de práctica clínica, una parte importante de la garantía de calidad. Si en un hospital yo veo protocolos o manejos protocolizados, si ustedes quieren, estandarizados, están trabajando pues con calidad. O sea, tienen noción de calidad. Están queriendo estandarizar pues, lo, lo que es contrario a eso, a veces nos ocurre y a ustedes también como estudiantes les va a ocurrir. Cuando vayan a los hospitales y ahora mismo, ¿no? Cuando están rotando sus especialidades en el hospital, siempre van a haber incongruencias entre médicos, ¿no? Tal otorrino dice así, pero el otro dice que no. Ah, es que este ha estudiado en Chile, el otro ha estudiado en México, este otro ha estudiado en Brasil, este ha estudiado en Bolivia. O sea, son cuatro puntos de vista a veces distintos. Entonces, en un hospital, los médicos no pueden atender como ellos quieran. Entendemos que hay una escuela de formación, es correcto, pero cuando hay un protocolo de manejo, el médico tiene que cumplir ese protocolo. Porque no es un protocolo que lo ha hecho un administrativo, es un protocolo que lo han hecho los mismos profesionales médicos. Bien, otra forma de demostrar que trabajamos con calidad es desarrollar auditoría médica. Principalmente nos vamos a referir a la auditoría interna, esa auditoría que el mismo hospital hace por voluntad propia, no porque hay una demanda jurídica o judicial a un médico, ¿no? Lo hace periódicamente con historias clínicas que se van eligiendo al azar y de esa manera se va verificando cómo se han dado la atención a los pacientes en las patologías que hayan sido atendidos. Entonces, la auditoría no es una evaluación o supervisión, la auditoría es un proceso de confrontación entre lo que debías haber hecho versus lo que hiciste, ¿verdad? Lo que hiciste está en la historia clínica. Todo lo que has hecho con el paciente está en la historia clínica. ¿Con qué vamos a confrontar eso? Con lo que dice la literatura médica, con los protocolos de atención, con las guías de práctica clínica, con los tratados de medicina interna, técnica quirúrgica o cirugía, etc. Entonces vamos a comparar porque hay que entender si realmente se ha cumplido lo que tenía que hacerse en ese paciente. Entonces, las desviaciones que encontramos en esta comparación, en esta confrontación, se registran en un informe de auditoría y además se difunden en reuniones técnicas con los médicos para mostrarles que todavía hay problemas, que todavía hay situaciones que hay que seguir mejorando en la institución, etc. ¿Ya? Entonces, eso es necesario que nosotros entendamos. Entonces, auditoría médica está encargada de facilitar el proceso de comparación entre la calidad observada y la calidad deseada. La calidad observada es lo que se hizo con el paciente, lo que en el desempeño médico hemos logrado en la atención del paciente. La calidad deseada es lo que está escrito en las normas de atención. La auditoría médica interna es un instrumento de la calidad porque tiene un carácter preventivo para evitar errores, correctivo para corregir errores que se hayan cometido en el manejo de algún paciente y además un carácter pedagógico porque es de aprendizaje también del personal médico en el hospital. En cambio, cuando hablamos de auditoría médica externa, eso es distinto, porque la auditoría médica interna no busca penalizar, fíjense, lo que busca es prevenir, corregir y aprender. Pero una auditoría externa que normalmente se activa
porque hay un reclamo del paciente o del familiar a través de un proceso judicial o una demanda. Entonces, ahí nos obligan a entrar en la auditoría médica externa, que la hacen otros profesionales que no trabajan en nuestro hospital y que además tiene por objetivo el determinar si hubo o no hubo responsabilidad profesional. En una auditoría externa yo no estoy buscando prevenir, corregir, aprender entre todos, no. La auditoría externa debe determinar si hay o no hay responsabilidad profesional en ese manejo clínico de un paciente. Y si la hay, que la tipifique, ¿no? Que diga si ha sido negligencia, si ha sido imprudencia, o si ha sido impericia, o ha sido inobservancia de normas y protocolos. Entonces, de eso se trata la auditoría externa. La auditoría externa no puede estar escudándose y diciendo de que no, yo no quiero sancionar a nadie, quiero que aprendan, ¿no? La auditoría interna es la que hace eso. A ver, voy a un ratito silenciar. Alguien tiene abierto su micrófono. Si quieren preguntar, obviamente, me interrumpen y dicen algo, pero si no es así, nos perjudican, nos distraen. Entonces, esa es la gran diferencia entre auditoría interna, que es esto de la diapositiva, y auditoría externa, que tiene la función de determinar el grado de responsabilidad profesional, o si hubo o no hubo responsabilidad profesional. Entonces, la auditoría ayuda, realiza un análisis de la calidad de los manejos de los pacientes, recomienda correctivos, actualiza conocimientos, por eso también es pedagógica, le da énfasis al valor de la historia clínica, del expediente clínico, ayuda a actualizar y reeditar normas y protocolos, se basa en derechos y deberes tanto de médicos como de pacientes. Puede utilizarse la auditoría para analizar quejas y denuncias, dirime controversias entre médicos y pacientes, determina el grado de desempeño profesional y recomienda necesidades de capacitación o actualización. Y obviamente el documento fundamental para hacer auditoría es la historia clínica. Ahora, hay otra clasificación de auditoría, ¿no? De los expedientes clínicos, es la auditoría de forma o la auditoría de fondo. La auditoría de forma es auditar un expediente clínico para ver cómo está ordenado, elaborado, redactado, identificado, conservado, con letra legible, que eso se puede hacer igual periódicamente buscando en muestreos de historias clínicas, ir viendo cómo va esa situación. En cambio, la auditoría de fondo es la auditoría clínica, es decir, la que va a verificar qué se hizo con el paciente y si lo que se hizo está de acuerdo a la normativa, a los protocolos, a las guías, ¿no? A la literatura científica. La historia clínica es importante por ello, ¿no? Porque es un medio de planificación de la atención, sirve como registro único para varios participantes de la atención del paciente, médico, enfermera, auxiliar de enfermería, el médico de interconsulta, los reportes de laboratorio, los reportes de imagenología, etc. Entonces, todos tienen que alimentar en su momento la historia clínica o el expediente clínico. Sirve para evaluar el desempeño del médico en la atención del paciente. Es un medio de comunicación entre el médico y los demás profesionales que ayudan con la atención del paciente y
protege los intereses legales del paciente, de la institución y de los mismos médicos. Entonces, la historia clínica es un documento esencial para investigar hechos, en especial cuando hay casos de responsabilidad profesional o de mala praxis, porque en esos casos se llega a tener un fuerte valor probatorio, puede ser una prueba establecida de lo que se hizo o no se hizo, y en muchos casos hasta determina la decisión jurídica. Porque si realmente está demostrado en la historia clínica que no ha cumplido con las cosas, el juez ya la tiene clara, dice, no, que usted no ha cumplido, tiene la responsabilidad, tiene la culpa. Ahí tienen un ejemplo de en Bolivia cómo hacemos auditoría de expediente clínico, fíjense, con distintos instrumentos, es una lista de cotejo para evaluar una historia clínica, un expediente clínico, y con distintos parámetros, ¿no?, que se van llenando de que si está, no está, o no aplica o no se registra, ¿no? Y luego tienen acá un informe de auditoría de expediente clínico, o sea, estas personas del hospital lo han realizado, ¿no? Entonces, de esta forma deben estar documentadas estas auditorías, o sea, perdón. Cuando nosotros preguntamos si en un hospital hacen auditoría, no es suficiente que nos digan que sí, tienen que mostrarnos esta documentación, porque tiene que haber evidencia de que sí se hace, ¿no? Y se hace periódicamente por decisión del propio hospital, la auditoría interna. El tercer elemento clave para garantizar calidad constituye la acreditación. La acreditación es otro elemento que demuestra, garantiza, asegura la calidad. Porque cuando certifican que estamos cumpliendo estándares internacionales en el funcionamiento del hospital, es lo mismo que pasa con nuestra facultad acreditada, ¿no? O sea, nadie puede dudar de nosotros, porque no hemos sido nosotros los que nos hemos hecho la certificación. Ha habido una comisión externa de evaluación que ha venido a verificar nuestra autoevaluación, nuestro informe de autoevaluación. Entonces, los programas de acreditación a nivel internacional generalmente son voluntarios. En nuestro país, la acreditación hospitalaria es obligatoria, a diferencia de otros países. Segundo, estos programas no pueden depender del Estado, porque si dependen del Estado, el Estado hace de juez y parte. Entonces, cuando se trata de acreditar hospitales públicos, tolera todo, a- acreditan a todos sin ningún problema, ¿ya? Hoy en día se recomienda que los programas de acreditación sean independientes y sobre todo técnicos, ¿no? Deben participar el personal del hospital en su desarrollo y financiación, deben utilizar estándares internacionalmente aceptados, debe haber una autoevaluación preparatoria, que es el primer paso que hay que dar en todo proceso de acreditación, y la evaluación por pares expertos externos, que es la evaluación externa, ¿no? Hay una devolución formal y red de apoyos para los participantes, y luego se hace un seguimiento a las instituciones acreditadas. Entonces, acreditación es entendido como un procedimiento de evaluación de todo lo que tiene nuestra institución, todos los recursos institucionales. Es un procedimiento voluntario, periódico, reservado, que tiende a garantizar la calidad de atención a través del cumplimiento de estándares previamente aceptados. Ojo, fíjense que muchas veces confunden este concepto de acreditación. Aquí IPNORCA, que ya saben qué es IPNORCA ustedes, porque ya lo hemos visto en la clase anterior, dice, el proceso de acreditación consiste en someter
a una evaluación a la entidad solicitante de acuerdo a requisitos de la normativa internacional. Y luego de eso se deja una constancia por escrito de la cobertura de servicios para la cual está acreditada y el lapso de tiempo de validez de esa autorización. Idealmente uno debería acreditar con 100 puntos sobre 100, o sacar el 100% de estándares cumplidos. Normalmente no es así, ¿verdad? O sea, normalmente hay una nota que se considera, digamos, la de acreditación con recomendaciones, por ejemplo, que yo tenga una calificación de 80, ya me acredita. O sea, ya merezco la acreditación, pero ¿qué pasa con ese 20%? Lo que se hace es presentar un plan de mejoramiento continuo para ese 20%. Es decir, aparte de haber hecho nuestra evaluación y habernos calificado como 75, 80, que sea, 85, pónganse, tengo que hacer un plan de mejoramiento para el saldo que me falta, cumplir los estándares que me faltan. Y me tienen que dar un certificado, como lo tenemos en la facultad, y me tienen que dar el tiempo. La facultad, nuestra acreditación última era de 6 años y justamente el año 2025 concluye. Por eso estamos trabajando en esta gestión nuevamente en la autoevaluación y el informe del plan de mejoramiento, de las recomendaciones que nos han dejado los últimos acreditadores externos. Eso estamos haciendo. Muchas veces se confunde acreditación con habilitación. Habilitación es un trámite que está a cargo de la autoridad sanitaria, por ejemplo, el Servicio Departamental de Salud o el Ministerio de Salud, que se hace generalmente por única vez previamente al funcionamiento de la institución. Pues cuando yo quiero abrir, por ejemplo, un consultorio particular, tengo que habilitarlo. ¿Cómo se habilita? Cumpliendo condiciones mínimas estructurales que deben tener dichos establecimientos. Entonces, el CEDES me va a decir, un consultorio tiene que tener 3 ambientes, un ambiente de recepción o de espera, uno de enfermería y otro de la atención médica propiamente. El CEDES me va a decir, tiene que contar con por lo menos una enfermera contratada. El CEDES me va a decir, tiene que tener este equipamiento mínimo básico en el consultorio, ¿no? El escritorio, la camilla, el equipamiento de atención. Y lo van a verificar y van a visitar mi consultorio para hacer su informe. Después tengo que ir a pagar un arancel al CEDES y recién me habilitan mi consultorio, recién puedo atender el consultorio con todos los requisitos legalmente establecidos. Eso es habilitar. De ninguna forma es lo mismo acreditar. La habilitación es el permiso que nos dan para funcionar después de cumplir ciertas condiciones mínimas de funcionamiento. Y a veces confunden con categorización. Dicen, mi hospital está acreditado como segundo nivel. Acreditado no, categorizado como segundo nivel, ¿no? ¿Qué implica eso? Es una clasificación que se hace de los establecimientos en relación a los efectos de atención ambulatoria o de internación y de acuerdo con un criterio adoptado, por ejemplo, grado de complejidad de la atención, riesgos de la atención, y esto permite categorizar distintos niveles de atención. Nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? El primer nivel de atención en el modelo SILOS es el centro de salud. Entonces, es atención ambulatoria, no puede hacer hospitalización, ¿verdad? El hospital de referencia puede ser de segundo nivel o puede ser de tercer nivel. De segundo nivel con especialidades básicas, cirugía, gineco, pediatría, medicina interna. Y un hospital de tercer nivel
con especialidades y subespecialidades clínicas y quirúrgicas, ¿verdad? Entonces, ese grado de complejidad hace que lo clasifiquemos a los servicios. Pero cuando un servicio está categorizado como tercer nivel, no está acreditado, no es sinónimo de acreditación. Está categorizado en ese nivel 3, pero tiene todavía que acreditarse. ¿Ya? Tiene que hacer su proceso de acreditación. El fin de la acreditación es el mejoramiento de la prestación de servicios y satisfacer a los usuarios. Hay una ruta crítica que se sigue, es un proceso desde el momento en que la institución toma la decisión de entrar en un proceso de acreditación y el punto de partida, fíjense, es la autoevaluación o evaluación interna. Esto lo hace la misma institución aplicando los estándares internacionalmente aceptados. ¿Qué quiere decir? Que la acreditación es un examen con libro abierto, es un examen con preguntas conocidas. Lo único que hacemos nosotros en la autoevaluación es verificar si cumplimos o no cumplimos los estándares y si tenemos evidencias de cumplimiento. Entonces, el informe de autoevaluación tiene que ser muy fidedigno, muy honesto. Ya no podemos nosotros autoayudarnos en decir, ya le pondremos nomás que sí, no. O sí o no, cumple o no cumple. Y si no cumple, pues habrá que hacer las mejoras para cumplir. O sea, tenemos esa chance, ¿verdad? Nosotros generalmente empezamos con una autoevaluación en la que estamos, digamos, queriendo ver un puntaje alcanzado. Puede ser que en la primera aplicación de los estándares estemos con 50, por lo tanto, no vamos a ser acreditados. Entonces, tampoco vamos a llamar a los evaluadores externos para que verifiquen nuestros 50, ¿verdad? 50 sobre 100. Entonces, tengo que trabajar todavía para que ese 50 aumente. Y cuando llegue al nivel, al umbral de la acreditación, recién digo, ahora sí apruebo, estoy sacando 75, 80, y ahora sí, con esa seguridad, llamo a los evaluadores externos. Entonces, fíjense, ese es el proceso que la autoevaluación va a tener como producto un informe de la autoevaluación. Bien. ¿Hay alguien que está preguntando o simplemente está con el micrófono abierto? Rocío Alegre. Entonces, hemos mencionado esto, ¿no? El informe de la autoevaluación. Cuando ya estoy con la nota de aprobación, seguro que estoy con nota de aprobación, hago la solicitud recién a la entidad acreditadora. Recién pido, venga, quiero acreditarme y quiero que venga la comisión externa. Entonces, en ese momento, antes de que llegue la comisión externa, la evaluación externa, yo debo prepararme para esa evaluación. ¿Ya? Porque una cosa es hacer la autoevaluación y el informe redactado. Otra cosa es alistarnos para la llegada de los pares evaluadores. Hacer un informe, los pares evaluadores cuando ya llegan a la institución hacen su informe de evaluación y deciden si acreditan o no acreditan. Si acreditan, nos notifican la acreditación. Si no acreditan, tenemos chance a una apelación nosotros también, si estamos totalmente seguros de que estamos aprobados. Y luego, cuando ya está la institución acreditada, el seguimiento a la acreditación. Entonces, ahí, fíjense, hay fases que hay que cumplir, una fase de información y sensibilización
todo el personal del hospital, designar un comité de acreditación con responsables, planificarlo todo ello, verificar los estándares. Antes teníamos que elaborar inclusive los estándares. Hoy en día los estándares ya están elaborados, ya son conocidos y simplemente tenemos que verificarlos y como producto tener el informe técnico de autoevaluación y el plan de mejora para el porcentaje no obtenido para los estándares que no se han cumplido en nuestros. Todo eso lo sigue, como hemos visto en la anterior clase, en Bolivia, el organismo boliviano de acreditación, ¿no? Entonces ya está funcionando, por lo menos en educación superior, el Ministerio de Educación tiene el organismo boliviano de acreditación que ya ha participado en nuestra última acreditación. Sí. La certificación de sistemas, lo hemos visto, que todos certifican calidad y fíjense, en Bolivia tenemos el manual de evaluación y acreditación de establecimientos y la guía de acreditación. Por eso todo esto lo conocemos. Cuando yo quiero habilitar o, perdón, acreditar mi centro de salud, aquí está, mi manual y mi guía. Ya las conozco, ahí están las preguntas, ahí están todo lo que tengo que verificar. Y en Bolivia, la acreditación, fíjense, dice obligatoria. ¿No? Eso es lo que nos llama la atención porque en todo el mundo es voluntario. En Bolivia, por una decisión política del Ministerio de Salud y por querer que todo el sistema se unifique en la acreditación, se ha puesto como obligatorio. Entonces, la acreditación dice establecer estándares mínimos obligatorios como instrumentos y parámetros de evaluación de acreditación, establecer la autoevaluación periódica y identificar mejoras, cómo mejorar la calidad. Hay un comité departamental presidido por el Servicio Departamental de Salud, la Seguridad Social, gente del sector privado, de la alcaldía, colegios profesionales, organizaciones sociales. Este comité es el que va a recibir las solicitudes de acreditación y va a conformar los equipos técnicos de evaluación externa, va a dar los dictámenes, va a dar las certificaciones, etc. Antes de que el equipo de acreditación llegue, hay requisitos que los hospitales sí o sí tienen que cumplir. Antes, muchos de estos, por ejemplo, la señalización del hospital, la identificación del personal, como dice acá, personal con identificación, uniforme, limpio, pulcro. Antes estos eran estándares de acreditación. Luego de las revisiones que se han dicho, no, eso no puede ser ya estándar, esto tiene que tener sí o sí. Por lo tanto, la señalización ya es algo obligatorio. Eso no nos va a representar un punto, no nos va a representar un estándar de acreditación. Estamos obligados a tener la infraestructura en buenas condiciones de mantenimiento, con paredes pintadas y limpias, sin humedad, sin goteras, las superficies lisas de circulación, la ausencia de polvo, basura, animales domésticos o vectores, en la presencia de escombros, mobiliario dado de baja y que está en los rincones, ¿no? Entonces, todo eso ya se exige. Y en Bolivia tenemos el dictamen de establecimiento acreditado cuando cumple todos los estándares obligatorios, acreditado con excelencia cuando además de los estándares obligatorios también cumple los optativos, y el acreditado condicionado. Fíjense, la nota en Bolivia mínima es 75%. Si yo tengo 75%, un poco más, ya estoy acreditado, pero dice condicionado. ¿Condicionado a qué? A elaborar y cumplir en un plazo determinado un plan de mejora para el cumplimiento de los estándares que no se lograron calificar. Y luego es el no acreditado, menos de 50 de nota, no acreditas. Entonces,
Lo único malo en hospitales es que nuestra normativa dice que la acreditación dura 3 años, debería durar por lo menos 5 o 6, porque es un trabajo muy fuerte, casi es un 6 meses, 9 meses a veces de autoevaluación, o sea, cuesta mucho eso y cada 3 años es muy corto el periodo, prácticamente estamos entre acreditación y acreditación. Y fíjense los grupos de estándares que manejamos en Bolivia, ¿no? Ahí está estándares de accesibilidad y continuidad de atención, de evaluación del paciente, la atención inicial, de atención al paciente, de los derechos del paciente y la familia, de educación y comunicación con el paciente, y estándares de gestión. Fíjense, el director, el gobierno, liderazgo y dirección del establecimiento, hay un grupo de estándares, formación y calificación del personal del hospital, gestión y mejora de la calidad. Fíjense cómo acá ya tenemos que tener todo el sistema de calidad para acreditar. Y en vigilancia epidemiológica, en establecimientos de salud, trabajamos lo que es prevención y control de infecciones en establecimientos de salud, manejo de residuos, bioseguridad de higiene y gestión de la información. Por último, vemos lo que es gestión y seguridad de las instalaciones. No se olviden que tenemos que cuidar también la salud y la integridad de nuestro personal en los hospitales. Ahí tienen un ejemplo de nuestro instrumento de estándares que son obligatorios algunos y opcionales otros, fíjense. Para acreditar los obligatorios tengo que cumplirlos y con una nota mayor de 75. Hay medios de verificación que tengo que ver cuando yo voy a acreditar el hospital, cuando yo soy evaluador externo, tengo que ir a verificar esa documentación. Pues fíjense cómo están los medios de verificación, qué es lo que tengo que buscar. Ahí está el manual de acreditación de hospitales de segundo nivel, por ejemplo, del ministerio. Entonces, ahí está el trabajo que se tiene que hacer. Y fíjense, un reporte, un acta de trabajo, reunión de coordinación de la unidad de acreditación en sede Santa Cruz. Ahí están reuniéndose los de la comisión de acreditación. Entonces, todo esto debe cumplirse. Y fíjense un ejemplo de cómo se emiten los informes finales. Aquí hay un hospital municipal César Banzer en Santa Cruz. Ahí están las calificaciones que tienen todos los grupos de estándares. Y fíjense una nota final de 92.30. Y está acreditado, obviamente. Pero es bueno mostrar estas cosas porque fíjense, donde tiene la menor nota es en gestión y seguridad de las instalaciones, donde apenas ha cumplido con 66%. Y bueno, en educación y comunicación tiene 78, es una nota de aprobación, pero la nota de reprobación es esta. Obviamente con la nota promedio se esconde esto. Por eso es que es bueno identificar esos en donde tienen menor puntaje para que esas cosas vayan al plan de mejora y se mejoren. Bien, por último tenemos el equipamiento biomédico. Todo hospital tiene equipamiento biomédico para diagnóstico o tratamiento de enfermedades o rehabilitación y que precisan de mantenimiento y calibración. ¿Para qué? Para garantizar la validez de los resultados reportados. Y eso es necesario. O sea, el médico cuando recibe un reporte de hemograma de un StatFax, por ejemplo, está leyendo confiando en que ese resultado es real, el equipo está bien mantenido, bien calibrado y por lo tanto el resultado es confiable. Porque imagínense que no lo fuera. O sea, imagínense que el médico recibe un resultado y dice, no, no creo esto. A ver, haremos en forma particular en otro laboratorio y hay incongruencia de resultados y todo ello. Imagínense eso, cómo afecta eso la atención del paciente, ¿no? Entonces, todos los equipos médicos deben tener su mantenimiento
mantenimiento preventivo, principalmente cuando hemos comprado un equipo. No es que ese equipo solo hay que esperar a que se arruine para llevarlo a mantenimiento, ¿no? Es mantenimiento preventivo. Ustedes con los vehículos entienden mejor eso. Cuando nos compramos un auto, si queremos que el auto tenga una vida media prolongada, vamos a hacer los mantenimientos cada 5.000 kilómetros recorridos, ¿verdad? Después recién viene el mantenimiento correctivo cuando hay fallas. E incluso, fíjense, hay mantenimientos predictivos, es decir, cuánto tiempo más podemos esperar que este equipo funcione. Entonces, para esto se hacen pruebas de seguridad, se llevan a cabo para verificar que el equipo esté en correspondencia con las regulaciones y requerimientos de seguridad establecidos. Se hace la verificación y calibración si es que se precisa, porque todos los equipos nuevos, cuando van a entrar en funcionamiento, deben estar calibrados. Luego viene el mantenimiento preventivo, periódico. Ahí se puede hacer, por ejemplo, la limpieza del equipo, la lubricación, el ajuste, la comprobación, el reemplazo de ciertas partes defectuosas que pudieran fallar. Y el correctivo ya es el que se hace cuando el equipo o parte del equipo necesita restaurar su estado operativo. Este ya no es planificado, se lleva a cabo a partir del reporte que hace el usuario para que se corrija. Bien, entonces fíjense, con todos esos elementos nos